En los días antiguos, cuando los muros de Atenas aún respiraban el polvo dorado de los mitos, vivía un hombre cuya mente parecía tallada por los mismos dioses. Su nombre era Dédalo, no era rey ni guerrero, sino artesano, escultor e ingeniero. Un mortal entre los hombres, pero cuya obra parecía emerger de un plano más alto del pensamiento. Su arte no imitaba la naturaleza, la desafiaba. Las calles estrechas de Atenas, empedradas de historia y sol, eran testigos del rumor creciente sobre aquel hombre capaz de insuflar movimiento en la piedra. Se decía que sus estatuas no solo imitaban la carne, sino que parecían respirar, mirar, estar a punto de hablar, que sus herramientas podían cortar con la delicadeza del viento o la precisión de una estrella en tránsito. Dédalo, cuya descendencia provenía, decían algunos, de los mismísimos Erecteidas, era el orgullo oculto de la ciudad. Pero donde florece el genio, también germina la sombra. Dédalo tomó bajo su tutela a un joven pariente, su sobrino Perdex, un muchacho despierto que observaba con ojos hambrientos cada movimiento del maestro. Aquel niño no tardó en demostrar que la chispa divina que habitaba en su tío también vivía en su sangre. Con dedos ágiles y mirada aguda, comenzó a comprender lo que otros necesitaban años para dominar. Y luego, sin que nadie lo esperara, inventó algo nuevo. Fue un día común en la penumbra del taller cuando Perdix mostró su obra, una hoja afilada sujeta a un mango de hueso, inspirada en las espinas de los peces. La primera sierra, una herramienta que no solo igualaba los instrumentos de Dédalo, sino que los superaba en eficacia y simplicidad. Dédalo la sostuvo en sus manos, examinando su filo con un silencio que no era aprobación, sino tormenta contenida. El muchacho, sonriente, esperaba un elogio que nunca llegó. Esa noche, mientras la ciudad dormía y la brisa del mar lamía las terrazas de mármol, el corazón del artesano se llenó de un fuego oscuro. No era odio, era miedo. ¿Qué lugar queda para el maestro cuando el discípulo lo supera? ¿Qué es un creador cuando su creación le eclipsa? Dédalo, cuyo intelecto había dominado la piedra y el metal, fue dominado por una emoción más antigua que la razón, los celos. Al día siguiente, lo llevó a caminar junto a las alturas de la Acrópolis, donde las golondrinas tejían su danza contra el cielo. Conversaban como maestro y aprendiz y el viento silbaba entre las columnas. Entonces, sin palabra ni advertencia, Dédalo extendió su mano y empujó. Perdix cayó, pero el mito dice que Atenea, diosa de la sabiduría, lo vio desde las alturas y compadecida lo transformó en una perdiz antes de que tocara el suelo. Un ave que desde entonces evita volar alto, recordando la traición que casi la destruyó. Dédalo no pudo esconder su fechoría. Las aves no guardan silencio y los dioses no perdonan la ibris que se alimenta del talento sin freno. Pronto la verdad floreció entre murmullos y acusaciones. El Consejo de Atenas, horrorizado, lo juzgó no solo por asesinato, sino por haber pervertido el don que los dioses le habían confiado. Fue exiliado. Así, Dédalo abandonó la ciudad que había esculpido con su ingenio, cruzando el mar en una barca pequeña, acompañado solo por su hijo Ícaro, un niño de ojos grandes, curiosos, que aún no comprendía el peso del pasado que arrastraban. La figura del inventor se alejaba de las costas atenienses como una sombra larga, marcada por la gloria y el delito. Pero esta historia no comienza y termina con una caída, porque incluso los condenados por los dioses pueden hallar en el exilio la semilla de una nueva invención.
Lo que Dédalo aún no sabía era que Creta lo aguardaba, que su genio no se extinguiría, sino que alcanzaría nuevas cumbres. El mar Egeo, extendido como un espejo indómito, recibió a Dédalo y a su hijo Ícaro con el rugido constante de las olas rompiendo contra la quilla de su pequeña embarcación. Era un mar que separaba mundos. Detrás quedaba Atenas con su juicio y su vergüenza. Delante la promesa incierta de Creta, donde el ingenio del hombre tal vez podría encontrar una nueva morada. El viento salado les azotaba los rostros y Dédalo, firme a los remos, mantenía la mirada clavada en el horizonte, donde la isla se alzaba como un león dormido entre la niebla. Creta no era cualquier isla. Era el corazón palpitante del mundo minoico, donde reinaba Minos, hijo de Zeus y Europa, un monarca cuya ambición no conocía fronteras. El palacio de Nosos estaba tallado como un enigma de piedra, escaleras que no llevaban a ninguna parte, pasajes que se curvaban como serpientes, columnas que invertían su orden natural. Era un lugar donde los límites de la lógica parecían distorsionarse, como si el tiempo y el espacio se plegaran ante la voluntad del rey. Fue precisamente esta arquitectura imposible la que despertó la admiración de Minos cuando conoció a Dédalo. Había oído rumores que aquel ateniense podía animar la piedra, crear trampas que pensaban, construir puertas que solo obedecían al que las diseñaba. Y Dédalo, aún marcado por la culpa, comprendió que su único refugio era el trabajo. Así se puso al servicio del rey, pero la corte cretense era tan exuberante como peligrosa. Bajo el mármol pulido y los frescos coloridos que adornaban los muros, se ocultaban secretos oscuros, susurros de los dioses y caprichos humanos que desafiaban toda moral. Uno de esos secretos vivía en la reina Pasífae, esposa de Minos, cuyos ojos, si bien hermosos, estaban llenos de una inquietud animal, una ansiedad que parecía provenir de algún abismo insondable. Todo comenzó con una ofensa. Minos, en su orgullo, había prometido sacrificar al dios Poseidón el más bello de sus toros como prueba de devoción. Pero al ver surgir de las aguas aquella criatura magnífica, un toro blanco como la espuma, de mirada casi humana, decidió conservarlo para sí. En venganza, el dios del mar sembró en Pasífae un deseo impuro, una pasión desmedida por aquel toro sagrado. Era una locura, un castigo que ningún ser humano debería haber podido consumar, pero los dioses tienen modos sutiles de retorcer la voluntad de los hombres, y fue entonces cuando Pasífae, avergonzada pero irrenunciable en su deseo, acudió a Dédalo, le ordenó que creara un artilugio capaz de cumplir su deseo. No bastaba el genio. Hacía falta también la osadía de desafiar lo natural. Así Dédalo construyó una estructura de madera recubierta con piel de vaca, hueca por dentro, donde la reina pudiera ocultarse y engañar al toro. El artefacto fue dispuesto en los campos y el animal, engañado por los sentidos, cumplió lo que los dioses habían ordenado. De esa unión profana nació una criatura nunca antes vista, el Minotauro. El nacimiento del monstruo fue un escándalo que no se pronunció en voz alta. Se encerró el secreto entre los muros del palacio y Minos, enfurecido y avergonzado, ordenó a Dédalo diseñar una prisión que pudiera contenerlo. No bastaba con jaulas o cadenas. Era necesario un espacio que no se pudiera dominar ni con la vista ni con la razón, un lugar donde perderse fuera inevitable. Dédalo entonces ideó su obra maestra, el laberinto.
Durante meses trabajó en la construcción, guiando a obreros sin revelarles el conjunto total, ensamblando muros que giraban sobre sí mismos, pasajes que se bifurcaban hasta el infinito, cámaras que se desplazaban con mecanismos ocultos. El sol caía y nacía sobre los mismos muros, mientras la criatura crecía alimentada con sacrificios y temor. El laberinto no era solo una prisión, era un espejo del alma de su creador, un lugar de maravilla y de terror, donde la lógica y la locura bailaban una danza perpetua. Quien entrara jamás podría salir, pues cada paso lo alejaba más de la salida, aunque creyera avanzar hacia ella. Dédalo lo había construido tan perfecto que ni él mismo, llegado el caso, sabría encontrar el camino de regreso sin ayuda. Una vez terminado, el Minotauro fue encerrado en su interior. La bestia, mezcla de hombre y toro, rugía en la oscuridad como un dios antiguo y su aliento llenaba los pasillos como un viento pestilente. Nadie que entrara volvió a ser visto. El rey Minos, satisfecho y perturbado a partes iguales, colmó de honores a Dédalo. Le ofreció oro, una torre para vivir con su hijo y la posibilidad de seguir creando, pero algo se quebró en Dédalo aquel día. Había construido una prisión perfecta, pero en el proceso había comenzado a perderse a sí mismo, porque, aunque no lo decía, sabía que aquello que había hecho no era una hazaña, sino una condena. Y el eco de los rugidos en el laberinto parecía recordarle una y otra vez que no todos los actos de creación traen consigo la redención. El cielo de Creta era azul y vasto, pero para Dédalo, cada día que pasaba bajo su bóveda se sentía más pequeño. Aunque sus manos seguían dando forma a maravillas, su alma estaba atrapada en un ciclo de silencios. Nadie en la corte hablaba abiertamente del laberinto, ni del monstruo que habitaba en su centro. Era como si la isla entera respirara con una sola consigna: no mencionar lo que no puede deshacerse. Pero el mundo seguía girando y un nuevo nombre comenzó a recorrer las bocas del pueblo: Teseo. El joven príncipe de Atenas llegó a Creta como uno más entre los 14 tributos que Minos exigía cada 9 años, 7 doncellas y 7 jóvenes, enviados como ofrenda para alimentar al Minotauro. Era el precio que Atenas pagaba por haber matado a Androgeo, el hijo del rey cretense, años atrás. Pero Teseo no era un cordero para el sacrificio. Era un héroe en ciernes, decidido a poner fin a la humillación de su pueblo. Desde su llegada, su porte, su mirada firme, su temple ante la muerte, encendieron rumores en el palacio. Y no tardó en atraer los ojos de Ariadna, hija de Minos. Ella, acostumbrada a ver desfilar juventud destinada al olvido, descubrió en Teseo algo distinto: no solo fuerza, sino claridad, una inteligencia que no temía al caos. Ariadna, en secreto, acudió a Dédalo. El artesano la recibió en su taller, donde las sombras se mezclaban con el humo del aceite y el olor metálico de los engranajes. Escuchó sin asombro su petición: quería salvar a Teseo, y para ello necesitaba comprender el laberinto. Durante un largo silencio, Dédalo la observó, no como se mira a una princesa, sino como un hombre que ha construido una cárcel y sabe que tarde o temprano alguien buscará romper sus muros. Entonces, con voz baja, le reveló un secreto: la clave no está en el muro, sino en el hilo. Le explicó cómo un simple ovillo, si se lo desenrollaba a la entrada, podría guiar el regreso. No era una solución de fuerza, sino de memoria. Ariadna, con el hilo en mano y la esperanza latiendo en el pecho, lo entregó a Teseo.
El joven penetró en el laberinto y mientras avanzaba por sus corredores oscuros y retorcidos, cada paso era una batalla contra la locura. Las paredes murmuraban, el aire estaba cargado de humedad y el hedor de la bestia. Pero al final lo encontró, al monstruo nacido del deseo, al hijo de la reina y del castigo divino. La lucha fue feroz. Teseo, ágil y astuto, esquivó los embates de cuernos y pezuñas. Con su espada bien aferrada, buscó el punto débil y en un instante de claridad lo atravesó. El rugido del Minotauro se convirtió en un lamento profundo que pareció sacudir los cimientos del laberinto mismo. Con el corazón latiendo a un ritmo imposible, Teseo siguió el hilo hacia la salida. La noticia del escape se esparció como fuego. Minos, al enterarse de la muerte del Minotauro y del uso de un ardid para salir del laberinto, comprendió lo que muchos temían confesar, que alguien había traicionado el secreto de la prisión perfecta, el rey. En su furia no tardó en señalar a Dédalo. El artesano no negó nada, no se defendió, tal vez porque sabía que la verdad es una herramienta de doble filo. Había entregado el conocimiento, pero no por heroísmo ni por compasión. Lo había hecho porque entendía en su interior más recóndito que ninguna prisión debía ser absoluta. Minos, que alguna vez lo veneró, lo mandó a encerrar. No en el laberinto, sino en una torre al borde de los acantilados, una estructura sin escaleras ni puertas, accesible solo por el aire o por el mar. Con él encerró también a Ícaro, su hijo. Allí, entre el cielo abierto y las paredes de piedra, Dédalo volvió a encontrarse prisionero de sus propias creaciones, porque había sido su genio el que lo llevó a esa altura. Su genio el que edificó maravillas y horrores, su genio el que enseñó a una princesa cómo romper el hilo del destino. Durante las largas horas del encierro, Dédalo miraba el vuelo de las gaviotas y de los halcones. Observaba cómo el aire les pertenecía, cómo no había muro que pudiera retenerlas. Comenzó entonces a estudiar sus movimientos, a memorizar el batir de sus alas, la forma en que el viento las sostenía. Un nuevo pensamiento, germinado por la necesidad, empezó a tomar forma en su mente. La torre se convirtió en taller. No había mármol, ni hierro, ni oro, solo huesos de aves, plumas, cera robada a las colmenas que se aferraban a los aleros. Y con eso Dédalo comenzó a crear, pero esa historia, la de las alas, aún no había empezado. Ahora en la torre, con Ícaro a su lado, lo que más pesaba era el silencio. Un silencio que hablaba del precio del conocimiento, de cómo a veces la luz de la verdad no libera, sino que condena, porque Dédalo había enseñado cómo escapar del laberinto, pero no cómo escapar de sí mismo. El mar rugía a lo lejos, siempre tan cercano, como si también él sintiera la angustia que atenazaba a Dédalo. Los vientos del sur agitaban las olas y el horizonte se veía tan lejano como inalcanzable. La torre, aislada en los acantilados, era ahora más que una prisión física. Se había convertido en un pozo de desesperación y reflexión. Cada rincón de la construcción parecía susurrar su condena. Cada piedra de sus muros ofrecía un eco sordo de la impotencia del hombre ante los designios del destino. Dédalo, sin embargo, no era un hombre cualquiera. Su mente, siempre aguda, nunca se detuvo. Si algo le quedaba en el alma, era el deseo de libertad, y ese anhelo ardía con fuerza cada vez que veía a su hijo, Ícaro, mirando el cielo. Ícaro, quien aún no comprendía del todo la magnitud del cautiverio.
pero cuya curiosidad juvenil lo impulsaba a mirar las aves y preguntar por la libertad que ellas parecían poseer sin esfuerzo. Fue en esos días de encierro, bajo el peso de su condena, cuando Dédalo comenzó a observar con detenimiento el vuelo de las aves. El murmullo constante del viento contra las rocas se convirtió en una especie de sinfonía en su mente. Estudió una y otra vez las alas de las gaviotas, las águilas y las pequeñas aves que danzaban en el aire con la misma gracia que el sol danzaba en sus aguas turquesas. Cada batir de sus alas parecía un mensaje, cada movimiento una lección. Dédalo se levantó una mañana y comenzó a trabajar. No tenía acceso a sus herramientas más finas, pero la necesidad es la madre de la invención y en su alma había un fuego que no podía ser apagado. Utilizó lo que tenía a mano, plumas de los pájaros que se posaban en los alrededores de la torre, cera extraída de los panales de abejas que se asentaban en los tejados, hilos de lino que encontró entre las ropas rasgadas. Las piezas se unieron bajo sus dedos como un rompecabezas, como una plegaria hecha de materia. Cada día Dédalo construía sin descanso. Y cada noche, mientras Ícaro dormía, él se levantaba y observaba las primeras formas de sus alas. Eran frágiles pero hermosas, un milagro de la naturaleza hecho por las manos de un hombre que conocía los límites del arte, pero también sus posibilidades infinitas. Unas alas de plumas y cera diseñadas para desafiar el viento y volar con él, no contra él. Ícaro observaba desde lejos, sin entender por completo el propósito de aquel trabajo, pero sabiendo que algo grande estaba ocurriendo. Se acercaba a su padre, tocando con curiosidad las alas que se tejían con tanto cuidado. Dédalo, mirando a su hijo, le explicó: «Estas alas, Ícaro, son nuestra única salida. No hay muros que puedan detener al viento, no hay barrotes que puedan sujetar la libertad. Volar es nuestra única opción». Ícaro, con los ojos llenos de una mezcla de asombro y miedo, asintió. Había algo en el tono de su padre, algo en su voz grave que hablaba de un conocimiento profundo, como si Dédalo no solo hubiera construido aquellas alas, sino también un camino hacia la salvación. Pero había en Ícaro una chispa de juventud, una necesidad de más, algo que no podía ser contenido ni siquiera por el propio genio de su padre. «¿Cuándo volaremos?», preguntó Ícaro con emoción. Dédalo lo miró con una tristeza que parecía más vieja que él mismo, como si en ese instante comprendiera que el vuelo de Ícaro sería también su caída. Pero no dijo nada, solo le dio las alas que había preparado con un susurro en la voz: «Volaremos juntos, hijo, pero debes escucharme. El sol es tu enemigo. Si vuelas demasiado alto, la cera se derretirá, y si vuelas demasiado bajo, las olas del mar te atraparán. Debes mantenerte en el justo medio. No olvides mis palabras». Ícaro no respondió. Su mente joven estaba llena de pensamientos que volaban tan alto como sus alas. El deseo de libertad, la promesa de lo imposible, lo empujaban hacia adelante, más allá de las advertencias, más allá del amor paternal. La promesa de volar se le presentaba como un desafío divino, algo que iba más allá de la simple fuga, algo que iba a cambiarlo todo. El día llegó. La luz de la mañana se derramó por el horizonte y el viento soplaba suavemente, como si supiera que algo trascendental estaba a punto de suceder. Dédalo e Ícaro se encontraban en el borde de la torre, mirando el abismo que se extendía ante ellos.
Aquel momento estaba cargado de una anticipación casi palpable. El aire parecía temblar con la promesa de libertad. Dédalo se puso su par de alas, las ajustó firmemente y dio un primer paso hacia el vacío. El viento lo sostuvo con suavidad, elevándolo, deslizándolo hacia arriba, llevándolo con él. Ícaro, que hasta ese momento había estado en silencio, también se preparó. Sus alas, más frágiles que las de su padre, se abrieron con un crujido que sonó a música y, sin pensar, dio su primer salto al aire. Sus alas lo tomaron, lo sostuvieron y por un breve instante, padre e hijo volaron juntos, como si fueran aves, como si fueran dioses. Dédalo, con su mirada fija en la línea del horizonte, volaba con mesura, con la certeza que da la experiencia, sabiendo que su vida había sido un encierro de invenciones y deseos. Ahora volar era la última libertad. Ícaro, en cambio, sentía el poder de la altura, el poder del viento, el poder del sol en su rostro. Y a medida que ascendía, su corazón se llenaba de una eufonía que solo los seres humanos pueden sentir, la gloria de superar los límites. Pero Dédalo, con su mente vigilante, comenzó a notar el ascenso imprudente de su hijo. Sabía que el sol estaba cerca, que la cera de las alas comenzaba a ceder, que los límites no eran solo advertencias, sino hechos inmutables. Miró a Ícaro y en su mirada una súbita comprensión. El miedo se había apoderado de él demasiado tarde. Gritó, pero su voz fue arrastrada por el viento. Ícaro, baja, baja, hijo mío. Pero Ícaro, embriagado por la libertad, solo vio el sol y la gloria. Y cuando al fin tocó la cima del cielo, la cera comenzó a derretirse. Las alas ya no lo sostenían. El aire se tornó frío y la caída fue tan rápida como su ascenso, tan dolorosa como un sueño roto. Dédalo miró impotente cómo su hijo se desvanecía en el mar. Un grito quedó atrapado en su garganta. Las alas de Ícaro, que habían sido creadas con amor y desesperación, fueron el comienzo y el fin de todo. La atmósfera, antes cargada de esperanza, se había transformado en un espacio sombrío, como si la naturaleza misma se hubiera alineado con la tragedia. Los vientos que antes los elevaban, ahora soplaban con una frialdad gélida, como si fueran testigos de la tragedia. Dédalo, con la vista fija en el lugar donde su hijo había caído, no podía procesar la magnitud del suceso. El aire parecía ahogarse y el sol, su antiguo aliado, ahora era su enemigo, derritiendo lo que su mente había creado y lo que su corazón había deseado. Dédalo no voló inmediatamente hacia el lugar donde el cuerpo de Ícaro se había sumergido en las aguas del mar. Algo dentro de él lo detuvo, como si estuviera en shock, como si la gravedad de lo ocurrido hubiera suspendido el tiempo por un momento. Volar solo, sin su hijo a su lado, le parecía ahora una condena más cruel que el encierro de Creta. Durante años, la idea de la libertad lo había obsesionado y ahora que la había alcanzado, lo único que sentía era el peso abrumador de su pérdida. Finalmente, cuando la tarde comenzó a desvanecerse, Dédalo descendió hacia el mar con una tormenta de emociones sacudiendo su alma. Las aguas, vastas y profundas, lo recibieron en su fría extensión y el hombre se sumergió en ellas como un animal herido, buscando el rastro de su hijo, buscando alguna señal. El mar, indiferente, no ofreció respuesta. No hubo restos, no hubo vestigios del cuerpo que una vez había volado junto al suyo. El mar simplemente devoró todo, dejándolo con las manos vacías, como el mismo futuro que ahora se le presentaba.
Dédalo emergió del agua derrotado, agotado por el peso de la tragedia que lo perseguiría por siempre. No se permitió llorar, no hubo gritos ni lamentos, solo un silencio profundo lo envolvió. Mientras se recostaba en las rocas y observaba el sol que comenzaba a ponerse, bañando el cielo de tonos anaranjados y rojos, como una pintura de dolor que se desvanecía lentamente. Con el paso de los días, el nombre de Ícaro se convirtió en una sombra. El mar en el que cayó pasó a ser conocido como el mar Icario, en honor a la vida truncada de un joven que en su osadía había desafiado el sol, solo para ser destruido por su propio deseo de volar más allá de los límites. Aquel mar, que se extendía por las costas de Creta, pasó a ser un lugar de lamento y de reflexión, un recordatorio eterno de la fragilidad de la vida y de la futilidad de los sueños que no pueden sostenerse. Dédalo, por su parte, vagó sin rumbo, sumido en la culpa y la pena. En sus sueños veía a Ícaro volar una vez más, pero esta vez no caía. Volaba hacia el sol con la gracia de un dios, hacia un destino glorioso, como había deseado. Pero al despertar, la cruel realidad lo alcanzaba y se encontraba solo, sin su hijo, sin nada más que el eco de sus propios pensamientos. A lo largo de su vida, Dédalo construyó muchas otras maravillas, pero ninguna de ellas lo liberó de la culpa que sentía por lo que había sucedido. Se dedicó a errar por tierras extranjeras, buscando refugio en su genio, pero nunca en su alma. Se convirtió en un hombre conocido en todas partes, pero en ninguna se sentía en casa. Su mente seguía creando, pero su corazón ya no encontraba consuelo en sus obras. Las alas que había hecho para él y para su hijo, aquellas que les habían permitido escapar del encierro, fueron las mismas que trajeron la destrucción. El deseo de volar, el anhelo de trascender los límites humanos, resultó ser tanto la causa de su libertad como su condena. Las alas de Ícaro, rotas por el sol, se convirtieron en un símbolo de la caída inevitable de todos aquellos que desafían los límites establecidos. Años después, cuando Dédalo ya no vivía, las viejas plumas que había usado en el vuelo de Ícaro, fragmentos de aquel sueño hecho de cera y de libertad, serían encontrados en las costas del mar Icario, flotando entre las olas como un recordatorio del precio de la ambición. La muerte de Ícaro, sin embargo, no fue el final del mito. Fue el comienzo de una lección que perduraría a lo largo de los siglos, contada una y otra vez por aquellos que entendían que el vuelo humano, aunque sublime, siempre lleva consigo el peligro de la caída. Dédalo, en su soledad, comprendió demasiado tarde que la verdadera libertad no reside en desafiar al sol, sino en comprender los límites de la existencia humana y aprender a vivir dentro de esos límites. Así, las alas que una vez fueron creadas para volar, ahora descansaban en la memoria de una tragedia, en la historia de un hombre que por su propia osadía perdió lo que más amaba. El tiempo que siguió a la tragedia de Ícaro se desdibujó en la memoria de Dédalo como una sucesión de días grises, de viajes solitarios por tierras extrañas, sin destino claro ni propósito más allá de escapar de su propio dolor. La sombra de su hijo le siguió por cada paso que dio, como una presencia fantasmagórica que nunca lo abandonó. Las maravillas que construyó a lo largo de su vida, aunque admiradas por muchos, no pudieron llenar el vacío profundo que había dejado la pérdida de Ícaro. Los muros de sus creaciones parecían desmoronarse ante su mirada,
como si la misma naturaleza estuviera cobrando venganza por su osadía y la del joven que voló demasiado alto. En algún rincón olvidado de algún puerto lejano, Dédalo enterró a su hijo. No en un sepulcro adornado ni en una tumba de mármol, sino en una isla solitaria, donde las olas rompían contra las rocas con la misma indiferencia que el mundo entero había mostrado ante su dolor. La isla era su última conexión con Ícaro, un lugar en el que su alma podría descansar, lejos de los ojos curiosos y de los juicios del mundo. Pero en su corazón el recuerdo del vuelo de su hijo nunca se desvanecería. El mar que rodeaba esa isla, conocido a partir de entonces como el mar Icario, se convirtió en un testamento silencioso de lo que ocurrió en aquellos días de fuego y sueño. Las olas que siempre llegaron suaves a las costas llevaban consigo ecos de la tragedia. Cualquier marinero que se aventurara en esas aguas escuchaba o creía escuchar susurros que venían desde las profundidades, como si el mismo mar, con sus aguas profundas, compartiera el sufrimiento de Dédalo. Los años pasaron, pero la historia de Ícaro y su vuelo se convirtió en un mito que perduraría a lo largo de los siglos. Las generaciones venideras lo contarían como una advertencia, como una lección sobre los peligros de desafiar lo que no puede ser desafiado, los límites humanos. El joven Ícaro, tan lleno de vida y de sueños, se convirtió en un símbolo de la ambición desmedida, de la juventud y el coraje, que, sin el debido respeto por la naturaleza del mundo, pueden llevar a la destrucción. Y así la caída de Ícaro no solo fue el final de un hombre, sino el principio de una historia que resonaría en el corazón de todos los que alguna vez soñaron con volar. Dédalo, por su parte, continuó su errancia, pero ya no fue el mismo hombre que antes había desafiado la razón con sus creaciones. Sus ojos, alguna vez brillantes con el fuego de la invención, se apagaron lentamente con el peso de la culpa. Cada creación que su mente imaginaba parecía vacía, desprovista del gozo que antes sentía al verlas tomar forma. Ya no había gloria en sus obras, solo el eco de su propio fracaso. En sus últimos días, cuando la vejez comenzó a reclamarle la vida, Dédalo se retiró a un lugar apartado, lejos de las ciudades que alguna vez lo admiraron, buscando la paz que nunca halló, pero no se encontraba en paz. La memoria de Ícaro lo perseguía no en sueños, sino en su propia mente, que siempre regresaba al vuelo que compartieron, a las alas que habían volado demasiado cerca del sol. No podía liberarse de la imagen de su hijo, de su figura desvaneciéndose en el aire, de la última mirada que le lanzó antes de caer, cuando todo se volvió irreparable. Al final, Dédalo murió solo, sin un heredero que continuara su legado, sin una voz que contara su historia más allá de los mitos. Fue un hombre cuyas manos habían tocado las estrellas, pero cuyo corazón jamás pudo escapar de las sombras de la tierra. Y cuando su cuerpo fue enterrado en la misma isla solitaria donde descansaba su hijo, las alas de Ícaro, rotas y sumergidas en el mar, se convirtieron en el símbolo de la fragilidad humana. Un recordatorio de que el deseo de elevarse más allá de los límites impuestos por la naturaleza lleva consigo el riesgo de la caída y que, al final, y todas las alas se rompen.
Gracias por acompañarnos hoy. Si disfrutaste de esta historia, suscríbete para más aventuras. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos cuentos. Déjanos un comentario abajo con tus sugerencias para nuevas historias. Hasta pronto.